El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad. Lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo. Y ahora llega el momento de los debates, de los análisis y de las discusiones en Impacto Deportivo. Es el turno de Jordaniel Abreu. 5 abridores estuvieron en la lomita ayer por República Dominicana y varios de ellos tuvieron buenas actuaciones, otros dejaron mucho que desear. Hay que mencionar que el primer partido del que voy a hablar fue donde estuvieron enfrentándose dos dominicanos en la jornada de ayer. Los Astros de Houston derrotaron 8-2 a los Piratas de Pittsburgh. Partido por Houston lo abrió Framber Valdez y por los Piratas Roansy Contreras. Un equipo, un lanzador como Framber que ya bajó su efectividad a 1.90 con la salida de ayer. Eso habla bastante bien. En 19 entradas solamente ha permitido 4 carreras limpias y solamente ha permitido un cuadrangular en ese lapso. Ayer fue. Exacto, el cuadrangular que Ji-Man Choi se lo conectó. Le conectó Ji-Man Choi, el que era de Tampa, el gordito. Que era el único zurdo en la alineación. Sí, el coreano. Ji-Man Choi. El único zurdo en la alineación de los Piratas. Recuerden que O'Neill Cruz no está jugando. Y en su lugar ayer estuvo Rodolfo Castro como el campo corto de los Piratas. Recuerden que Cruz se va a perder alrededor de 4 meses. Volvería en agosto, ya luego de esa operación en el tobillo. Mencionar que Contreras lanzó 3 entradas y un tercio de 9 hits, 7 carreras, 3 ponches y 4 boletos. O sea, en 3 entradas y un tercio se le envasaron 13 bateadores a Contreras. Una salida desastrosa. Pésimo. Para Contreras, que para mí tiene el talento para convertirse en un tremendo lanzador. El tema es que le tocó un rival difícil, siendo el mejor equipo de la Liga Americana, el equipo de los Astros de Houston, que aún sin tener Altuve, cuenta con bates como el de Jordan Álvarez, que ayer se fue de 4-3 con una anotada y 2 remolcadas, como el de Alex Bregman, que se fue de 3-1 con 2 anotadas y una remolcada, y el mismo sustituto de Altuve, que es conjunto a Hensley, David Hensley, son los sustitutos, que es Mauricio Dubón, le dio 3 hits también a los Piratas. Kyle Tucker lo prendió un par de veces también. Sí, Kyle Tucker se fue de 4-2 y remolcó 3 carreras. Kyle Tucker es un jugador subestimado, señores. La gente de los más no valora mucho quizás el talento que tiene ese muchacho, pero debe de ser uno de los mejores jugadores en cuanto a combinar defensa élite y bateo. En el caso de Framber, obtuvo su primera victoria en la jornada de ayer y entonces ayudó ahí al equipo de Houston a llevarse esa victoria cómoda ante los Piratas, 8-2. Otro encuentro que hubo un dominicano es el partido de los Marineros de Seattle y los Cachorros de Chicago, con Luis Castillo, que dominó a su antojo al equipo de los Cubs, y su efectividad apenas es de 1.02 en la temporada. Así va Castillo. ¡Wow! Una efectividad de 1.02 en 17 entradas y 2 tercios y un whip de 0.74. Eso es extraordinario para mí, cuando simplemente se le han envasado 13 jugadores en esas 17 entradas y 2 tercios. Tú tomas en cuenta lo que hace Castillo en sentido general y el stuff que él tiene, y lo que lo ayuda también es estar en un estadio como el de Seattle. El Safeco Field ayuda mucho a los lanzadores, aunque el partido de ayer fue en la ruta, fue en el Wrigley Field, que es un estadio un tanto incómodo, no porque no puede ayudar a los lanzadores, sino por el tema del viento. A veces el viento te viene en contra y a veces te viene a favor. O sea, es un estadio no inconsistente, sino que varía en cuanto a hace un día está a favor del lanzador, hace un día está a favor de los bateadores, depende de la brisa. Por eso en las líneas de apuestas es muy volátil el carreraje del Wrigley Field, porque sí. Hay un día que incluso le ponen hasta 12 carreras a los partidos. Cuando tú ves que le ponen 12 y tú crees que va a comer con tu dama, es que la brisa está que cualquier fly se mete a la zona de seguridad. Sí, es así. Así que tremenda actuación para Luis Castillo,
aunque el equipo de los Seattle Mariners cayeron en 10 entradas 3-2 ante los Cachorros. Mencionar también el desempeño de Sandy Alcántara, que usted hablaba más temprano de él. La efectividad le subió a 5.79 con esa salida de ayer. Recuerden que le había lanzado una blanqueada ante el conjunto de Minnesota. Y entonces uno pensaba, wow, ya va tomando camino Sandy, va enderezando, porque no le fue tampoco muy bien en esa primera apertura contra los Mets, que en 5 entradas y 2 tercios le hicieron 3 carreras y dio 4 boletos y solamente ponchó a 2. Pero óyeme, esas 9 carreras en 4 entradas pesan demasiado, y es lógico porque ha enfrentado 2 equipos en los Mets y los Phillies que son competencia de su equipo, de los Marlins, en su división, y son equipos difíciles, porque los Phillies es un equipo que, aunque quizá usted lo vea sin Harper, sin Rhys Hoskins, es un equipo que tiene ofensiva, y su picheo abridor, en por lo menos los 3 primeros abridores, prometen ser un tremendo trío, porque Aaron Nola y Zach Wheeler son un dúo muy bueno, y si tú le añades ahí cuando regrese Ranger Suárez, se convertiría en un tremendo trío de picheo ese de Filadelfia. Pero en el caso de Sandy, yo creo que eso no hay que preocuparse. Todos los abridores tienen salidas malas, y lo de Sandy Alcántara, ante un equipo tan difícil como el de Filadelfia, no lo veo extraño de que a lanzadores hacia algún día ese tipo de equipos. Ya lo decía Daniel, el equipo que más lo castigó el año pasado fue Filadelfia, y parece que la tendencia podría seguir este año. Otro lanzador que abrió entonces en la jornada de ayer fue Domingo Germán con los Yankees, que se vio enojado cuando salió de juego porque no pudo cumplir. Solamente pudo lanzar 3 entradas, permitiendo 2 hits, 2 carreras, una fue limpia, no ponchó a nadie y otorgó 5 boletos. Muy descontrolado Domingo Germán, su efectividad la dejó en 5.87. Talento limitado. Exacto, una apertura limitada para Germán, que empezaron ganando los Yankees. Los Yankees hicieron 2 carreras a Shane Bieber en el primer episodio, pero luego de ahí no le hicieron una más al conjunto de Cleveland, que terminó ganando el juego 3 carreras por 2, con Shane Bieber lanzando 7 entradas con las mismas 2 carreras y 4 ponches, y Emmanuel Clase entonces llevándose el salvamento, su tercer salvamento para Emmanuel Clase. Su efectividad está en 4.50, pero es lógico porque solamente lleva 6 entradas y le han hecho 3 carreras. Eso yo no lo mido para hablar del rendimiento de un relevista, pero yo creo que él va a seguir teniendo una tremenda temporada. El mejor relevista de la actualidad en Grandes Ligas, Mr. Emmanuel Clase. No sé qué piensan ustedes, porque por ejemplo hoy hay que ver si habrá dominicano. Bueno, Cristian Javier es el único dominicano. El único dominicano que estará lanzando hoy. Posiblemente mañana vengan los Freddy Peralta y demás lanzadores, o el jueves, aunque habrá que ver, porque hoy lanza Corbin Burns por Milwaukee, lo que terminaría siendo una jornada para que lance el jueves Freddy Peralta, porque mañana iría Brandon Woodruff. Mira, yo creo que ayer el único lanzador que estuvo dominante, para no decir a la altura, fue Luis Castillo. Yo estuve en la transmisión del partido Houston y los Piratas. Sí. Y esos 7 innings de Framber Valdez y solo 2 carreras pueden confundir. Él no estaba dominante ayer. De hecho, la cantidad de boletos así lo indica. Fueron 5. 5 boletos. Eso es atípico en él. Pero también él salió de entradas con doble matanza, creo que en 3 ocasiones. Eso indica que él tuvo mucho tránsito en las bases en el día de ayer. Sí. Y eso, bueno, incluso en ese 7º episodio, él tenía corredores en primera y tercera y un batazo pintado para doble play culminó la entrada. O sea, al final, yo creo que Luis Castillo, entre los dominicanos, fue el único que estuvo dominante en el día de ayer. Y Roansy Contreras, eso fue algo que yo percaté. Si ese muchacho no suelta el miedo de lanzar adentro,
él no va a tener éxito. Porque ayer le leyeron muy bien los picheos rompientes, le leyeron muy bien la bola rápida y todo era del home hacia afuera. Él nunca usó la parte interna y Pedro decía que el que tiene miedo a dar pelotazos y a lanzar adentro no puede ser un lanzador abridor en Grandes Ligas. Pedro y no negociaba pocas eso. veces, exacto, Pedro no cedía a su zona. No. Y pocas veces me percaté que él lanzó adentro en el día de ayer. Y eso probablemente sea de las cosas que le afectaron en el día de ayer. Ya lo de Sandy y lo de Domingo, por ejemplo, el caso de Domingo, o sea, el dirigente le está pidiendo incluso. Eso era o sea, mucho duró con 5 boletos y no ponchó a nadie ayer, Domingo Germán. Y en el caso de Sandy, yo creo que un exceso del dirigente Schumacher de dejar que a su as lo destrozaran en el día de ayer, Franklin. Sí, definitivamente una de las peores salidas de Sandy Alcántara. Con relación a Framber, en ese séptimo inning que tú refieres, fueron 2 jugadas clave, porque una, el doble fue con, él hizo una. Bueno, sí, que le tumbó el guante. 2 jugadas salvadoras. Sí. Porque estaba divorciado de la zona. Totalmente. Sí. Bueno, que si hay algo que tiene Framber, que lo destacamos mucho de Sandy, es la capacidad de inducir a rodados. Uno lo destaca en Sandy, pero hay que destacarlo mucho más en Framber Valdez. Porque Framber, señores, la temporada pasada tuvo un ratio de rodados que fue el más alto desde que se lleva la estadística en el béisbol de las Grandes Ligas. O sea, no es solamente histórico dentro de su generación, en su contexto, sino que es histórico porque es uno de los mejores en todos los tiempos, ¿verdad? Generación tras generación en el béisbol de las Grandes Ligas. Y lo bueno de Framber, y era algo que tenía CC Sabathia en su tiempo, que puede dar muchas bases por bolas, puede tener un momento malo durante los partidos, pero sabe autorrelevarse. Y como él sale muy económico, no es alguien que necesita ponchar para sacar outs, entonces eso hace que él pueda llegar a la parte final de los partidos, a un 7º, 8º episodio, incluso cuando no está en su día, y ayer fue una muestra. Lanzó 7 entradas completas, a pesar de que dio 5 bases por bolas, permitió que se le envasaran 8 bateadores, y ese es un tipo de lanzador que tú siempre quisieras tener. Y otra cosa, tú sabes que los lanzadores zurdos de éxito, que hay en la actualidad o que han sido exitosos, todos han tenido el picheo atípico o sea, que lo diferencia del zurdo tradicional. El zurdo tradicional, por ejemplo, es muy efectivo ante bateadores zurdos porque todos sus picheos se alejan de la zona del zurdo, pero cuando se enfrentan al derecho, mayormente tienen problemas porque sus lanzamientos rompientes todos van hacia el cuerpo del bateador derecho y tienes poco margen de equivocarte. Pero en el caso de, por ejemplo, Framber y de Julio Urias, estos dos lanzadores tienen lanzamientos que se alejan al derecho también, y eso provoca que ellos puedan tener un lanzamiento que los saque de problemas o que limite el margen de error ante bateadores derechos, e incluso a veces lo utilizan ante zurdos para poder provocar contactos leves en el infield y hasta para buscar batazos para doble matanza con rodados. Y eso ha sido, yo creo que la parte fundamental de Framber para provocar tantos rodados, es que él logra sacar de paso frecuentemente a zurdos, pero también a derechos, con ese picheo, Jordan, sí, que se va abriendo hacia el derecho, no solamente hacia el zurdo, sino también hacia el derecho. Y un abridor tiene que tener o tiene que ser efectivo ante bateadores zurdos y ante bateadores derechos. Claro, porque lo que habla del dominio es el tú poder enfrentarte a ambos tipos de bateadores. Incluso lo que ayuda a Framber es que también domina a bateadores derechos. Eso yo creo que es algo que lo engrandece a él, y el mismo caso de Luis Castillo también, que con el cambio el cambio que tiene, el tipo de cambio que usa,
es para dominar ese tipo de bateadores que van a su mano contraria, por decirlo así. Sí, porque lo que pasa es que en el zurdo es atípico, porque el derecho, como de cada 5 abridores en una rotación, probablemente 4 sean derechos. Eso ha ido obviamente cambiando con el tiempo, pero casi siempre, al haber más lanzadores derechos y pocos zurdos, como que no había, incluso ya ha perdido lo que es, se ha perdido en el béisbol lo que es el especialista para bateadores zurdos, porque ya el zurdo primero tiene que enfrentar a 3 bateadores derechos, o sea, 3 bateadores, no importa si sea zurdo o derecho, si entra a lanzar, pero también ya para tú mantenerte como abridor, tú tienes que tener ese picheo que saque de paso a un bateador derecho. Claro. Y si no lo tienes, vas a persistir muy poco en el box, porque ahora mismo cualquier debilidad los equipos toman medidas. Y en el caso de Framber, creo que es el sinker el que él usa para dominar a los bateadores derechos. Sí. Eso es Tiene un sinker y un cambio. Eso es lo más importante en Framber, ese sinker, que ciertamente, como todo el mundo sabe, el sinker es una bola rápida, pero que tiene un leve movimiento justamente hacia la mano contraria, hacia la mano donde lanza el lanzador, en este caso hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Ese lanzamiento de Framber Valdez. Y eso es lo que hace entonces que sea tan efectivo contra zurdos. Exactamente. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.